Buenas tardes. La conferencia de la tertulia de farmacia Juan Bautista Chape Guisado de esta tarde la hemos denominado el caso de los niños vacuníferos de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna 1803-1810 y la rectora Isabel Stendhal, primera enfermera de la historia en misión internacional. Bueno, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna es conocida como Expedición de Balmis, porque tomamos como referencia al médico español Francisco Javier Balmis, aunque lo más justo sería que se llamara Expedición Balmis-Salvani. Salvani fue el otro director de la expedición. Fue una expedición filantrópica. Dio la vuelta al mundo y duró desde 1803 hasta 1814. Su objetivo principalmente era la vacunación de la viruela y que alcanzase todos los rincones del mundo, todos los rincones del Imperio Español de aquella época, ya que la alta mortandad del virus estaba ocasionando la muerte de miles de niños. El rey Carlos IV apoyó y sufragó con fondos públicos al médico de la corte, que era Francisco Javier de Balmis. En su idea llevaba que fuera una vacunación masiva de los niños a lo largo de todo el Imperio Español de la época, ya que él tenía una hija, María Luisa, la infanta María Luisa, y había muerto años anteriores debido a la vacuna. Aquí tenemos el retrato de Francisco Javier de Balmis y Berenguer, que fue el director, como hemos dicho, y se considera la primera empresa en masa de vacunación de la edad moderna. Atendemos al médico británico Jenner, que publicó sus trabajos sobre la vacunación que practicó. Lo publicó en 1798. En 1800 la vacuna ya había llegado a España, había llegado primeramente a Cataluña, a Puigcerdá. De la mano de las noticias viajaba la vacuna y se dice que la vacuna viajaba a caballo o en barco de vela. Eso da imagen de la gravedad de los hechos de la vacuna en aquella época. Rápidamente el método de Jenner se difundió por Europa y Balmis tradujo al español el libro del francés Moreau de la Sarthe, donde se detallaba el proceso de vacunación. En aquella época no existían patentes farmacéuticas, luego tenían que recurrir a los libros sobre la vacuna jenneriana. Esta es la portada del libro de Moreau de la Sarthe, Tratado Histórico y Práctico de la Vacuna, publicado en Madrid en 1803. Lo llevaba Balmis en la expedición para repartir en tierras americanas, siempre con fines didácticos. Aquí vemos cómo que se conserva en el Real Jardín Botánico del CSIC en Madrid. Aquí tenemos la ilustración de Juan Jimeno Carrera de este libro, donde se pueden apreciar la progresión de los granos de la vacuna desde el día 4 al 15. Y lo más ilustrativo es que se aprecia el tamaño y el color natural, con lo cual se podía hacer una buena didáctica. Se podía enseñar a las personas que practicaban la vacunación. Aquí vemos otra ilustración. La expedición salió del puerto de La Coruña un 30 de noviembre de 1803 y se consideró la primera expedición sanitaria internacional de la historia. En 1805 se promulgó una real célula mandando que en todos los hospitales del Imperio Español se destinase una sala para conservar el fluido vacunal.
Se llevaron en esta expedición 2000 ejemplares del libro sobre la vacuna, con el fin de establecer además juntas de vacunación en las ciudades visitadas y que garantizaran que el fluido y la vacunación a las generaciones futuras estuviera garantizado. Fue una misión humanitaria de medicina preventiva ya en esta época y además se considera el primer paso para la erradicación. Isabel Zendal fue la primera enfermera de la historia en misión internacional. En honor a ella se conserva una placa de la expedición de Balmis con la vacuna de la viruela y luce con el nombre de esta enfermera, Isabel Zendal. La zona es a Maestranza de A Coruña. Y principalmente los niños vacuníferos tuvieron una misión muy especial, que fue llevar en el viaje para pasar cada cierto tiempo la vacuna de uno a otro, mediante el contacto de las heridas que se habían hecho en sus brazos, para conseguir que la vacuna llegara en perfecto estado. Una travesía de la ciudad histórica, además de esa plaza, recibe el nombre de esta ilustre coruñesa. Ella fue la rectora de la Casa de Expósitos y se hizo famosa por el decisivo papel que jugó en la lucha contra la viruela. La enfermedad llegó a Europa procedente de Asia y el número de víctimas aumentó en el transcurso de los siglos. Algo que se detectó es que la vacuna de Jenner tenía un inconveniente y es que perdía eficacia a los pocos días de preparada. Entonces no se conocía todavía el modo de conservar este líquido benefactor, que se hacía encerrado en cápsulas de vidrio. Por ello se recurrió al procedimiento del brazo a brazo. Aquí tenemos una imagen de Carlos IV. El sobrehumano cuidado de estos 22 niños por parte de la rectora del orfanato fue decisivo para el éxito de esta expedición y gracias a esta sublime actuación sanitaria de ultramar se puede considerar a esta coruñesa la primera enfermera internacional, ya que con su aportación salvó la vida de muchas personas, miles de personas. Rumbo al Nuevo Mundo para transportar la vacuna y prevenir las epidemias de viruelas. La operación se comenzó con el flete del navío María Pita, que llevaba a estos 22 huérfanos, entre 8 y 10 años, y habían sido inoculados con la vacuna aún viva en su cuerpo. Balmis era un prestigioso cirujano, había 2 médicos asistentes, 2 prácticos, 3 enfermeras y, como no, la rectora del orfanato. Se puede entender globalmente como una caravana infantil con rumbo al Nuevo Mundo para transportar la vacuna y prevenir las epidemias de viruelas. Y dio como resultado uno de los viajes más extraños que tiene como protagonista a la medicina y a la ciencia en el siglo XIX. Ni que decir tiene que fue un viaje muy duro, durísimo. Josep Salvani era el subdirector de la expedición. En aquellos momentos había que hacer frente a un reto, el transporte de la vacuna y que llegara bien a todos los sitios donde iba a ser aplicada. Cuando los niños desarrollaron de forma atenuada la enfermedad, se repitió otra vez la operación con otra pareja de niños y a través de esta cadena, pues este fluido llegó fresco al territorio americano. A Venezuela llegó la expedición en marzo de 1804. Y aquí la expedición se dividió para multiplicar los esfuerzos. Balmis se encaminó hacia el norte para vacunar en México y desde allí se dirigió a Filipinas. En un largo viaje en el que los niños portaron la vacuna y además pasaron por grandes sufrimientos.
Salvani marchó hacia América del Sur. Le esperaba un periplo lleno de penalidades descomunales, una geografía llena de obstáculos, y él mismo relató así: desde Cochabamba, Bolivia, las dificultades que él y sus hombres tuvieron que superar. Pero no lo detuvieron ni un solo momento la falta de caminos, de precipicios, caudalosos ríos y despoblados, y agua, nieve, hambre, sed, y muchas veces sufrieron enfermedades. Fue un héroe de la ciencia, Josep Salvani, y que por fin lo homenajearon, tanto en Madrid como en su tierra. Pero primeramente, al fallecer en Cochabamba, en Bolivia, en julio de 1810, por las enfermedades que contrajo y que él además ya padecía, entonces sus compatriotas le recuerdan como se merece. En la iglesia de San Francisco de Cochabamba tiene una placa con su nombre y allí reposan sus restos. Acudieron el día de la inauguración de la placa pues, el presidente de la Asociación Española de Vacunología y representantes diplomáticos. La hazaña puso de manifiesto el valor de las vacunas y la eficacia de los programas de vacunación masiva. Pero Salvani todavía no contaba con un homenaje en su tierra, en España. Se rememora la figura del cirujano Salvani, ya que se convirtió en otro director, pasó de subdirector de la expedición a ser subdirector de la subexpedición. Balmy siguió por mar y Salvani por tierra. Se logró vacunar a más de 500.000 personas y se logró lo que se iba buscando, juntas de vacunación. Se comprobó que de esta manera el virus de la viruela, que se transmitía de las vacas a las personas, no era mortífero e inmunizaba contra el virus humano, que sí que lo era. Balmis concluyó que había sido un éxito el transmitir de brazo a brazo de los niños. De la pústula de la vacuna de los niños se extraía el suero para inocularlo en el brazo de una persona o de otro niño. Salvani era bastante más joven que Balmis, pero padecía muchísimas enfermedades. Era una persona que, según su partida de defunción, tenía 33 años, era natural de Cervera y consiguió una brillante carrera de medicina. Estudió también en su tierra, en Cervera, antes de ingresar como médico del ejército. Era idealista, filantrópico y, como otras muchas veces, pues en España los homenajes a él llegaron bastante tarde. En la iglesia de Cochabamba, ese día que se inauguró la placa, el propio sacerdote refirió que nadie antes de ellos le había mandado flores. Una prensa escrita y digital pues habla de vacunas en probetas vivientes, pero la realidad es que la vacuna de la viruela, cuando se llevó al Nuevo Mundo, la enfermedad infecciosa, hasta el momento más dura de la historia, se empezó su erradicación. Y todavía se padece la idea de que Salvani fue un personaje secundario. Pero por fin la Agencia de Salud Pública de Cataluña recuerda a Salvani, a su hijo, dando su nombre a un edificio situado en la calle de Roc Boronat de Barcelona.
Por eso algunos vacunólogos refieren la expedición como de Balmis y Salvani. Bueno, aquí tenemos a la corbeta María Lapita y sitios por donde pasó. Primeramente Canarias, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Nueva España, las Filipinas, China. La expedición no necesitó vacunar a la población de Puerto Rico, ya que fue llevada a la isla desde la colonia danesa de San Tomás. Fue la primera escala. Una vez que llegaron allí, en un artículo sobre la vacuna antivariólica en Puerto Rico de José Rigau Pérez, que era un catalán que tenía la responsabilidad de la vacuna allí, pues expuso de que ya estaban vacunados. Al llegar a Puerto Rico, pues el doctor Balmis se enteró de que las autoridades puertorriqueñas ya habían conseguido la vacuna de la colonia danesa de San Tomás. Él unió sus esfuerzos a los del gobernador general y su médico jefe, que era Francisco Oller, otro catalán que también estaba allí, y se organizó lo que se iba pretendiendo, una junta central de vacunación, para mantener el suelo con virus vivo. De ahí en adelante los expedicionarios formaron juntas de vacunación en cada lugar donde estuvieron. De Puerto Rico la expedición llegó a Venezuela y posteriormente a Colombia. El buque San Luis era el buque dirigido por Salvani, que se hundió camino de Cartagena de Indias, aunque los expedicionarios y su equipaje fueron rescatados. Atravesaron las murallas de Cartagena el 24 de mayo de 1804 y enseguida comenzaron a vacunar a la población, según documenta Gonzalo Díaz y Raola en su libro La Vuelta al Mundo de la Expedición de la Vacuna. Posteriormente, de Cartagena, el doctor Salvani envió la vacuna a Portobelo y a Panamá. No obstante, en cada puerto donde hicieron escala, los expedicionarios bajaron a vacunar. En diciembre de 1804, los expedicionarios llegaron a Santa Fe de Bogotá, donde fueron recibidos con honores por el virrey y el arzobispo. Y allí Salvani conoció a José Celestino Mutis, que era sacerdote, el padre José Celestino Mutis, médico también, y que además había estudiado medicina en el Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz. El entusiasmo popular por la vacuna era inmenso. Los expedicionarios partieron de Santa Fe rumbo a Popayán, en Ecuador. Al enterarse de que se había producido un brote de viruela en el reino de Quito, actualmente Ecuador, los expedicionarios apresuraron el viaje a la capital. Salvani cayó enfermo otra vez. De Quito fueron a Cuenca, donde fueron recibidos con un Te Deum en la catedral, vacunando allí a 7.000 personas, y las autoridades los ayudaron a reclutar niños que llevaran la vacuna a Lima. Rumbo a Perú, el rigor de la travesía fue terrible. Pasaron por desfiladeros y los senderos andinos, y esto fue compensado por la acogida que tuvieron los expedicionarios, y los vacunaron a 3.500 personas. Los expedicionarios llegaron a Trujillo el 17 de enero de 1806 y allí vacunaron a 2.761 personas. Luego el doctor Salvani fue a Lambayeque, localidad donde, a diferencia de otras, quedó desconcertado por la fría recepción del ayuntamiento. No obstante, le dejaron vacunar a 4.000 personas. En Cajamarca vacunó a 1.000 personas. Los indígenas danzaron en su honor y un poeta local leyó un poema en alabanza a la vacuna y a la filantropía de Carlos IV. La vacuna los había precedido y el Ayuntamiento de Lima les dijo claramente que ya no la necesitaba. En Buenos Aires, el 2 de agosto de 1805, 22 personas habían sido vacunadas y enviadas como portadoras del suero al norte de Argentina, Paraguay, Chile y Lima.
El doctor Salvani apeló al virrey del Perú, don Gabriel Avilés y del Fierro, pero nadie hizo caso del decreto del virrey que ordenaba la vacunación en masa en Lima. El problema era que ya se conseguía la vacuna en esa ciudad, pero no gratis, y los médicos locales no estaban interesados en apoyar un proyecto que les quitara fuente de ingresos. Posteriormente vino el virrey Abascal, y entonces el suero se vendía ya entre 2 placas de vidrio selladas o seco en trozos de tafetán inglés. Poco después de la llegada de Abascal, el doctor Salvani vacunó a 22.726 personas en el Reino de Perú. En Lima, el ayuntamiento había decidido encomendar a Pedro Belomo, médico de Lima, el cuidado del suero para la vacuna antivariólica. Salvani entabló buena relación con él y por su intermedio se ganó la confianza de todos los científicos de Lima, y poco después de su llegada a Lima estudió en la Universidad de San Marcos de Lima, pudiendo hacer un doctorado honorario. Y el doctor Hipólito Unanue, uno de los científicos peruanos de mayor prestigio de la época, lo elogió públicamente. En Chile, el equipo desembarcó en Valparaíso en noviembre de 1806 y se encontró con la noticia decepcionante de que la vacuna ya lo había precedido. En Bolivia envió a su ayudante Rafael Lozano Pérez a Huancavelica, Huamanga y Cuzco, antes de partir con rumbo al Alto Perú, camino a La Paz. Camino a La Paz, el doctor Salvani se paró en Ica por motivos de salud, pero unos meses después reanudó el viaje a La Paz, vacunando y formando juntas de vacunación en todos los pueblos que encontraba por el camino. Y ya el doctor Salvani falleció en la Cochabamba, como hemos dicho, el 21 de julio de 1810. El legado se esclareció en el número del 21 de marzo de 1799 del Semanario de Agricultura y Artes de Madrid. Se publicó una traducción al español de un resumen del informe de 1798 de Jenner sobre sus experimentos sobre la vacuna. De Salvani se publicó posteriormente. Se considera el primer programa oficial de vacunación en masa de la América Española. Como campaña de salud pública fue importante no solo por la vacunación en sí, sino también por el encargo de institucionalizar la nueva técnica en América Española y en las Filipinas, con participación de médicos y otras personas interesadas en participar en las juntas de vacunación. Las juntas de vacunación llevarían un registro. Llevaban un registro que fue lo importante y por eso sabemos la estadística. En mayo de 1980 se dio por erradicada la viruela, pero la historia empezó mucho antes. Hace ahora 210 años, cuando el médico alicantino Balmis ideó un sistema para que llegara de forma escalonada. Rafael Tárrago, bibliotecario especializado en estudios iberoamericanos de la Universidad de Minnesota, en Minneapolis, escribió sobre estos estudios de historia y cultura de la América Española. La Organización Mundial de la Salud declaró esta erradicación, teniendo siempre presente esta expedición. No sé si voy para allá. Un momentito, que
la aventura tenemos que reconocer que empezó en Jenner, pero que la forma de extender la vacunación y la forma de llevar ese tipo de transporte brazo a brazo sin ningún tipo de sistema de refrigeración se debe a estos dos médicos españoles, Balmis y Salvani. Hay que reconocer que aunque Carlos IV tenía la sensibilidad de la muerte de su hija María Teresa, pues en principio era un poco reacio por llevar a 22 niños a la América española. Pero las colonias reclamaban una acción del gobierno para mitigar esta gran epidemia. La importancia de esta iniciativa no estriba únicamente en ser la primera que propuso esta vacunación, sino en su dimensión geográfica y demográfica. No solo alcanzó a los habitantes de lo que conocemos como continente americano, sino también a las islas Filipinas, como también estaba previsto, pero también a China y Japón, que no estaba previsto. La vacuna se considera el preservativo de las viruelas naturales por antonomasia. Según la Real Orden de 29 de junio de 1803, pues la inoculación de la vacuna acreditada en España y en Europa como preservativo ya está en todas las bibliotecas y es de donde vamos a partir. Estos niños vacuníferos, estos niños, 22 niños expósitos para que hicieran de transmisores de virus, fue una técnica, una práctica totalmente aceptada en esos años. Una ingeniosa empresa que permitió salvar miles de vidas humanas. Y de este modo se aseguraba la viabilidad del virus vehiculado en el fluido pustuloso y como consecuencia su capacidad de provocar una respuesta inmunológica de la que entonces no se sabía. Es decir, el efecto buscado de la protección de la vacuna. Hasta la iniciativa de Balmis se utilizaba el pus fresco o remitido a distancia entre dos cristales. Pero después de 8 años de negativa de que los británicos no nos proporcionaran ese fluido, tuvieron que abdicar y reconocer el valor del método español. Así comenzó la filantropía. Bueno, aquí tenemos el recorrido de la expedición y en su honor sentó las bases de ayuda. Un experimento irreproducible en este momento, porque en este momento no podríamos no podríamos reproducir esa hazaña de los niños vacuníferos. En la actualidad, este experimento no habría sido aprobado por los comités de ética. Pero más de 2 siglos después, los expertos en inmunología y virología no olvidan una de las grandes hazañas de la historia. Estos dos médicos se dedicaron a salvar vidas en los rincones más recónditos del planeta. Se consiguió el sueño de la erradicación. Hasta el momento es la única enfermedad infecciosa erradicada. Las últimas muestras infecciosas del virus de la viruela pues, se encuentran en los laboratorios de Estados Unidos, Rusia, bajo altas medidas de seguridad para evitar un escape. Además de la posibilidad de que se recuperase el virus infeccioso a partir de restos humanos enterrados, es muy improbable, ya que la partícula viral es frágil y no mantendría el potencial infeccioso.
se dieron lugar una serie de circunstancias, además de la aprobación de Carlos IV, como la aprobación de Yerne de que se llevaran sus textos y las noticias procedentes de ultramar de que se morían las personas. Bueno, aquí está la familia de Carlos IV, la Gaceta de Madrid, donde se publicó cuando empezó a llegar la vacuna jenneriana a España. ¿Qué llevaron? Pues los preparativos, pues un gasto de 90.000 reales de vellón para dotar a la expedición, botiquín de medicamentos y efectos más usuales para la navegación, porciones de lienzo para las vacunaciones, 2.000 pares de vidrio para mantener el fluido vacuno, una máquina neumática, 4 barómetros, 4 termómetros, 500 ejemplares de la obra de Mogot de la Sarthe traducida por Balmis, 6 libros en blanco para servir de registro, que ya empezaron los registros, con lo cual la estadística empezó a ser importante. Se encargó un proyecto de expedición a José Felipe Flores, un prestigioso médico formado en la Universidad de Guatemala. Aunque el Consejo de Indias acordó que Flores y Balmis dirigieran cada una de las rutas, la Junta de Cirujanos de Cámara determinó que solo hubiera una, aunque posteriormente se dividiera la expedición en Balmis y Salvani. Insistir en los condicionamientos geográficos y la ayuda indígena, que fue muy, muy importante. Y las rutas, que recordamos que la primera conjunta fue de La Coruña a Venezuela, luego la de Balmis, después la de Salvani. El 27 de diciembre de 1803 se volvió a referir en la Gaceta de Madrid todo el transcurso del derrotero de la expedición. Y la salida del puerto de Tenerife. Es importantísimo decir que las autoridades locales, con el marqués de la Casa Cajera a la cabeza, favorecieron su estancia en la isla, que se erigió en un centro difusor del fluido vacuno para las demás islas del archipiélago canario. El 10 de enero de 1804 se refiere en la estancia en Santa Cruz de Tenerife. Aquí tenemos la expedición conjunta de Balmis y Salvani. Fue muy decisivo para la expedición la división del doctor Salvani, porque el fallecimiento del doctor Verges, comisionado para frenar la vacuna en la capital del virreinato neogranadino, pues paró la vacunación en este virreinato, con lo cual el doctor Salvani se tuvo que dedicar a otra parte por la mortandad que había. Bueno, aquí tenemos al virrey de Nueva España, a José Joaquín Vicente de Turrigaray, y la expedición de Balmis, él estaba a la cabeza, pero su ayudante era Gutiérrez Robredo, un practicante Francisco Pastor, 2 enfermeros, Pedro Ortega y Antonio Pastor, la rectora Isabel Zendal y Gómez, y todos aquellos niños que procedían de Galicia. Aquí está la expedición de Balmis, llegó a Filipinas. En Manila, el 15 de abril de 1805, Balmis, enfermo, decide regresar a la metrópoli, vía enclave portugués de Macao. En Macao, el 16 de septiembre de 1805, y después salió hacia la factoría de Cantón. En febrero de 1806, Balmis emprende la ruta de regreso Macao-Lisboa, y el 7 de septiembre de 1806, Balmis llega a Madrid. Aquí tenemos la expedición de Balmis en Filipinas y la expedición de Salvani, que este grupo pondría rumbo a la América Meridional.
fue desde el 8 de mayo de 1804 hasta el 21 de julio de 1810, pondría rumbo a la América meridional. Estaba compuesto por el director Salvani, un ayudante Manuel Julián Grajales, un practicante Lozano Pérez, un enfermero Basilio Bolaño y 4 niños. En Cartagena de Indias se establecieron juntas centrales y además juntas subalternas, con lo cual los pueblos interiores tuvo lugar una gran vacunación. En Ocaña se volvió a dividir en dos, por el río Salvani y Bolaños, y por el valle de Cúcuta, Grajales y Lozano, y en Santa Fe de Bogotá, pues otra vez por las ciudades de Ibagué, Cartago, Trujillo, Llano Grande, provincia de Choco y Real de Minas de Quiliches. Y en Popayán, en la primavera de 1805, los grupos tuvieron como próximo destino Quito. El grupo de Salvani, cuando llegó a Quito, pues Salvani comisionó a un religioso belemita, Fray Tomás de las Angustias, para que recorriera los territorios próximos y pudiera por fin vencer la desconfianza que tenían los indígenas de la vacuna. Consiguió los niños necesarios para transportar la vacuna a Perú. Ya en Lima, pues él se instauró en la Universidad de San Marcos otra vez, y en Arequipa vuelve a ponerse enfermo. En La Paz llega en 1809, en Cochabamba ya murió. Y bueno, Isabel Zendal, pues esta mujer es conocida internacionalmente, la primera enfermera de la historia de la medicina hispana. Salvani pudo estudiar en el Real Colegio de Cirugía de Barcelona durante 5 años y pudo posteriormente estudiar en la Universidad de San Marcos de Lima, que era derivado del Real Colegio de Cirugía de Lima. El entusiasmo de autoridades locales a veces se desvanecía. Salvani obtuvo el título de bachiller en medicina en San Marcos. Y aquí tenemos, bueno, pues las independencias de América del siglo XIX, posteriores a la expedición de la vacuna, y tenemos algunas imágenes de cómo practicaba Jenner su vacunación. La inoculación o variolización se considera que paró la elevada morbilidad y mortalidad. Y esta es una embajadora, Lady Marigold Montagu, que ella misma se inoculaba la vacuna. La inoculación o variolización al principio tuvo grandes detractores, aunque ella sí que la preconizaba y ayudó a Jenner, y luego posteriormente de esto se benefició Balmy y Salvani. Bueno, pues referiros que este fue el origen de la vacuna. El compendio de la vacín o vacuna se editó en Barcelona, y gracias a los progresos que hubo en Barcelona, en Puigcerdá, pues pudo Balmy y Salvani poder llevar estos textos a América Latina. Empezó el primer foco vacunador en Barcelona, el segundo en Madrid, el tercero en el País Vasco y Navarra, luego extendida por toda la geografía hispana. Y gracias a estos niños, pues, y al temor del desabastecimiento de linfa, y que en España ya la vacuna estaba bastante instaurada,
pues Carlos IV pues contó con esa aprobación española. Estos niños eran los niños vacuníferos que paliaron la posibilidad de una falta de PUC vacunal. Luego, la vacuna de la viruela de Jenner fue difundida de forma práctica con la vacunación y de forma teórica con sus textos. La política científica llevada a cabo por los Borbones hispanos en Bolonia y Montpellier y el Ullar, también en el País Vasco, favoreció la vacunación. Y las expediciones científicas, la expedición de Valmy se consideró la primera en importancia a América. Bueno, aquí tenemos a Jenner y todo referir que la mano de Sara Nelmes, de donde se tomó la pústula para vacunar al primer niño, y este texto también fue importante porque fue una grabación de Fonseca en la obra de Pedro Hernández, también importante para la vacunación. Esto también fue difundido además para que las madres pudieran vacunar a los niños vacunados según el método de Jenner y la progresión de las pústulas. Luego lo tomaron como referencia americana. Aquí vemos a la madre vacunando al niño y la conservación del original en Madrid. Es muy importante el dermatólogo vienés Moritz Capozzi en la ilustración de la viruela. Este es su atlas, Andalas el retrato del dermatólogo vienés, que en el segundo Congreso Internacional de Dermatología pues preconizó la vacunación. Se considera la vacuna pues el primer preservativo, pero al principio tuvo reticencia por el origen animal. Fue el hito fundacional de la medicina preventiva y las conclusiones ya que la expedición de Valmy y Salvani de vacunación contra la viruela se considera la primera campaña de salud pública en las Américas. La expedición de Valmy es la primera empresa en masa de la vacunación de la edad moderna. Los 22 niños vacuníferos paliaron la posibilidad de una falta de pus vacunal. Y el sobrehumano cuidado de los 22 niños por parte de Isabel Zendal fue decisivo para el éxito de la expedición, y gracias a esta sublime actuación sanitaria de ultramar se puede considerar a esta coruñesa la primera enfermera internacional que con su aportación salvó la vida de millares de personas. Nada más, muchísimas gracias y hasta aquí la conferencia de esta tarde sobre la expedición. Valeria. ¿La llamo? Breve.